Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar. Estamos despidiendo el mes de septiembre. Entramos ya en el último trimestre de este 2025. Vamos a hablar de temas bien particulares, bien curiosos, que surgen de la ciencia y la naturaleza, los sonidos de las plantas. Aunque a simple vista pueden parecer mudas, las investigaciones recientes han demostrado que las plantas emiten señales acústicas que podrían tener efectos importantes en su crecimiento y en la forma en que se comunican con el medio ambiente. También un análisis profundo sobre lo que está pasando con los floricultores colombianos afectados por la devaluación del dólar, la revaluación del peso, pero también de Proflora, que comienza en esta primera semana del mes de octubre. Y finalmente vamos a abordar la ganadería sostenible. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. El sonido de las plantas es un tema fascinante que ha capturado la atención de científicos y entusiastas por igual. Aunque las plantas no producen sonido de la misma manera que los animales, hay varias formas en que pueden hacer ruido o ser percibidas a través de sonidos. Algunas plantas pueden emitir sonidos de alta frecuencia, especialmente durante procesos como el crecimiento o cuando están estresadas por la falta de agua. Las raíces de las plantas pueden vibrar y estas vibraciones pueden ser detectadas como sonido. Este fenómeno es parte de la comunicación entre plantas y el suelo. Precisamente vamos a hablar de este tema que es bien apasionante, bien interesante. Nos acompaña la doctora Ángela María Zuluaga de Nido de Águilas. Ella está en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá. Doña Ángela, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Un gusto saludarla nuevamente. Qué placer estar nuevamente aquí con ustedes desde el Nido de Águilas, Jardín Botánico en Villa de Leyva. ¿Mucha lluvia por Villa de Leyva? Siempre mucha lluvia, muchos amaneceres fríos, se baja mucho la temperatura, por fortuna lluvias, pero también mucho calorcito. Villa de Leyva tiene un clima bien particular. En el día hace mucho calor y en la noche la temperatura, como usted nos dice, baja demasiado, ¿no? Sí, tenemos bajas de temperaturas bastante frías hasta heladas, que eso hace que tengamos un clima bastante particular. Bueno, doña Ángela, la invitamos en esta mañana para hablar sobre la música de las plantas. ¿Por qué no nos comenta algo? ¿En qué consiste este estudio, esto que a usted tanto le ha interesado? Pues bueno, sí, muchas gracias Luis Enrique por este llamado a hablar sobre las plantas, esos seres vivos que ahorita se hablan como seres vivos sintientes y pensantes y que vienen de hace mucho tiempo ese trabajo. Hace más de un siglo se viene hablando de que las plantas son seres que tienen emociones. Ya en 1900 había un físico y botánico que hablaba de ese sentimiento, de ese sentir de las plantas y de responder ante estímulos. Y las preguntas que se han realizado desde hace muchos años son las plantas seres sintientes, pensantes, y sale un nuevo término con Stefano Mancuso en la actualidad, que es la neurobiología vegetal. Y ahí es como sentir que las plantas, pues nosotros podemos oler las plantas, las podemos sentir su textura, podemos sentir su beneficio cuando nos tomamos alguna tintura madre,
Pero ¿qué pasa más allá de las plantas y de estas respuestas que se están dando con las plantas? Entonces ahí nace, después de mirar como todas estas investigaciones, pues que las plantas también emiten sonidos. Y es lo que estamos haciendo aquí en Nido de Águilas, investigando un poco esa sonorización que hacen las plantas, como lo que estamos escuchando ahorita de fondo. ¿Qué sonidos son los que emiten las plantas? Bueno, las plantas, como todos seres vivos, pues son energía. Y a través de sensores que se le colocan a la planta, colocamos un sensor en la parte de la raíz, otro sensor en la parte de las hojas, o del fruto, o de la flor, logramos capturar las bioemisiones, que son unas pequeñas microfluctuaciones de conductividad eléctrica. Hablábamos que las plantas son energía, ¿no? Y como todo ser vivo, producen esas energías en todo su proceso de fotosíntesis. Estas bioemisiones son capturadas en un biosonificador o un equipo electrónico que convierte esas microfluctuaciones en un dato, en una biodata, que se transmite o se convierte en música, en sonidos, en melodías o en ritmos. ¿No es cierto? Ahora, lo claro es que las plantas reaccionan a los sonidos que hay, por ejemplo, en una vivienda, en un apartamento, y eso estimula su crecimiento. ¿Es así? Claro, por allá en los años 60, cuando un investigador norteamericano empezó a trabajar con estos electrodos, empezó a ver que las plantas respondían a emociones, respondían si se le agredían, y era un electrocardiograma prácticamente lo que se le tomaba a las plantas. Por allá en los años 70, entonces empezó a salir toda esta composición musical para las plantas, y fue cuando empezó a decir, pónganle música a las plantas, háblenle a las plantas que son seres vivos y ellos responden. Y en laboratorio se comprobó que muchas de estas plantas que habían sido estimuladas con buena música, sobre todo música clásica, música relajante, lograban tener un estado de salud más pleno y lograban crecer con mayor facilidad que plantas que estaban, por ejemplo, en ambientes más hostiles, industriales, en ciudades. Entonces lograron definir que así las plantas respondían a unos estímulos sonoros y lograban aumentar su productividad, digamos, o su belleza. Y eso también se está usando ahorita mucho, de colocarle música a las plantas en los cultivos para lograr una mayor producción. Eso es como el estímulo que se le hace a la planta, sí. Es decir, por ejemplo, reaccionan a la música clásica de una manera acertada, pero por ejemplo, si uno les coloca un rock o otra variedad de música, ¿también reaccionan de la misma manera? Los estudios demuestran que no les gustan mucho los ruidos, la música estridente, el rock no les gusta mucho, los decibeles fuertes, como de agresivos, por así decirlo, y no es que el rock sea agresivo, sino fuertes en unos decibeles diferentes, no les gustan a las plantas, ¿no es cierto? Entonces, las plantas sí reciben ese estímulo. Esto, de todas formas, es una cosa que nace a partir de ese sentir que las plantas tienen una respuesta a estímulos, y es cómo la planta, esas microfluctuaciones, a través de este equipo, de este decodificador, se puede escuchar la planta y se le pone una voz sonora de un instrumento musical determinado. Y ahí en Nido de Águila, ¿usted ha experimentado estas vibraciones, estos sonidos? En Nido de Águilas hemos trabajado con esto, y eso es lo que hemos venido trabajando ahorita, de colocarle esos sonidos, esos electrodos a la planta para determinar cuál es la vibración de estas plantas y lograr captar su sonido. Entonces se escucha el sonido de las plantas a través de un determinado instrumento. Voy a explicarlo de esta forma bien sencilla para que nos quede claro a los radioescuchas y a ti y a mí también, porque estamos en esta investigación. Sí, señor. Tenemos un ser vivo que es una planta que emite energía eléctrica. Entonces lo que yo quiero es
coger esa energía eléctrica y convertirla en sonido. Entonces, ¿qué hago? Coloco unos electrodos a la tierra y coloco un electrodo a la hoja y conecto esto a un decodificador. Este decodificador me lee esas energías eléctricas y me las traduce en un sonido de piano o en un sonido de violín o en un sonido de guitarra. Y ahí es cuando yo tengo la posibilidad de ponerle voz a esa energía eléctrica. Nosotros estamos estudiando ahorita las posibilidades de estas plantas para ver qué beneficios tienen en la salud, por ejemplo. Entonces tenemos un grupo de personas que nos dedicamos, es un grupo de mujeres interdisciplinarias que trabajamos desde la salud a ver esto qué beneficio tiene. Entonces nosotros estamos mirando, bueno, así como nosotros nos tomamos una aromática, ¿cómo podemos este sonido ayudarnos a relajarnos o nos ayuda a quitarnos un dolor? Eso es lo que estamos incursionando en este momento. Así como las plantas son seres vivos que huelen, también emiten sonidos. Ese es como el trabajo que estamos desarrollando en este momento. Ahora, ¿la frecuencia de las ondas sonoras también puede tener alguna influencia? Claro, sí, te entiendo. Si yo tengo una planta y la estoy escuchando y la hemos puesto, por ejemplo, le hemos trabajado con cuencos, entonces ella responde, tiene un estímulo. Si la planta se calla y escucha, por ejemplo, a los cuencos y responde, tiene un estímulo si responde a esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Como mirando desde todos esos procesos, ¿para qué nos sirve entender estos seres vivos? Y si comprendemos un poco más el potencial que tiene el mundo vegetal, es que mira, si nosotros nos ponemos a mirar, tenemos más vida vegetal en el planeta que animal. Cuando tú vas por una carretera, ¿tú qué ves? Puro verde, 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 verde. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Árboles, flores, frutos, ves plantas pequeñas, ves plantas grandes. Si estás en un parque ves lo mismo y animales ves poco. Tú como animal ves poco a los animales también, porque somos un planeta vegetal. Si nosotros logramos entender un poco más todo el potencial de este planeta vegetal, de todas esas relaciones que hacen las plantas, cómo se comunican ellas, cómo logran ellas emitir información a otra planta para que se proteja, que son las investigaciones que se han hecho fuertemente de por qué una planta se vuelve venenosa cuando se come a otra planta similar al lado siguiente, un animal, y es porque ellas emiten información para avisarle a la otra planta que hay un peligro inminente y se la van a comer. Entonces, todas esas investigaciones ya se han hecho investigaciones de cómo la parte rizomática, la parte de las raíces se comunican entre ellas para soportarse, para mantenerse, para protegerse, para sostenerse dentro de un ecosistema. Entonces, si nosotros logramos entender un poco más a estos seres vivos como seres que tienen muchas respuestas, que tienen muchos conocimientos dentro de su mundo vegetal,
pues podríamos tener un planeta en que nos podamos vivir y trabajar más en equilibrio. Pues doña Ángela, de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Este tema de verdad muy interesante. Muchísimas gracias, un feliz día. Con mucho gusto. Nosotros ahorita estamos haciendo una biblioteca digital que ya la tenemos disponible para todas las personas para que entren un poquito en esto. Se llama Semillas Nido de Águilas. Está en la plataforma de bancan.com y allí pueden escuchar un poco más de esta música y de estos sonidos de las plantas. Entonces los invitamos a que revisen también nuestras redes sociales de Semillas Nido de Águilas en Villa de Leyva o nos visiten y puedan disfrutar de este sonido de las plantas. Entonces muchas gracias a los radioescuchas por escuchar y los dejo ahí con el sonido de las plantas. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Los productores de flores en estos momentos en Colombia se encuentran en máxima alerta porque están siendo afectados por la caída del dólar. La revaluación del peso reduce básicamente los ingresos que reciben los empresarios por cada dólar que comercializan, que venden a nivel internacional. A esto se suma también la incertidumbre por la fluctuación de esta divisa, pero adicional a esto, los altos costos laborales que tienen que afrontar los floricultores. Los efectos del dólar entre los empresarios, entre los exportadores, será uno de los ejes centrales de la conversación en los próximos minutos con el presidente de Azocolflores, Augusto Solano, pero adicional a esto vamos a hablar de Pasiflora, que se celebra cada 2 años aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Augusto, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo amanece? Muy bien, un gusto estar en este programa nuevamente. Doctor Augusto, antes de hablar de Proflora, que comienza en esta semana que arranca, hablemos del dólar. ¿Usted cómo ve este dólar? ¿Cómo los afecta a ustedes? Terriblemente. El panorama nos tiene muy preocupados desde hace rato, pero cuando estaba todavía por encima de los 4.000, aún en ese momento nos preocupaba, pero ahora sí estamos casi que en alerta roja, porque el dólar no es que sea alto o bajo per se, eso también hay que mirarlo es de cara a la variación en los costos. Y en el caso nuestro, el principal costo es el de la mano de obra, que ha venido subiendo muy por encima de la inflación en los últimos años. Ya podemos hablar de unos incrementos del orden del 40% y los ingresos que están definidos por el dólar pues estuvieron quietos y ahora han empezado a bajar de manera muy fuerte, de manera que sumamente preocupados. No es fácil encontrar explicaciones a esto y realmente cuando usted tiene una situación donde los costos suben aceleradamente y los ingresos empiezan a bajar, pues eso puede llegar a momentos críticos. De manera que estamos en alerta naranja pasando a rojo con los niveles actuales. Doctor Augusto, la caja de las empresas con una situación como esta, con un dólar que se está acercando rápidamente a los 3.700 pesos, ¿cómo está? No, pues es muy grave, no solo lo del momento, sino a futuro. Es probable que algunas compañías hayan tenido algo de su producción cubierta con derivados financieros, pero es que eso hacia adelante es sumamente complicado, porque precisamente el mayor costo, que es el de la mano de obra, que representa un 50%, pues es un costo que no es negociable, que hay que pagarlo cada 15 días, que no se puede sustituir con importaciones. Usted en los otros productos algo puede hacer. Usted puede pedirle un plazo al productor de algún insumo o algo, pero con la mano de obra no se puede. Entonces genera una situación bastante alarmante realmente. ¿Las coberturas se están utilizando o no, presidente? Sí, el sector floricultor se volvió experto en eso y es algo que le ha ayudado mucho.
en la época de la gran revaluación, los 10 años de revaluación, ese mecanismo fue el que ayudó al sector. Eso fue una iniciativa del ministro de entonces, Andrés Felipe Arias, con el apoyo del presidente Uribe, donde estableció un programa de coberturas cambiarias a través de Finagro, que infortunadamente el gobierno siguiente lo acabó. Era un esquema de opciones y ahora se hacen coberturas solo con forwards, que tiene algunas complicaciones, pero el sector se acostumbró a eso y digamos que es parte de su paquete tecnológico hacer coberturas. Es la manera de promediar y tener algo de claridad a futuro. Presidente, ¿hay un estimativo de cuánto dejan de recibir los empresarios de las flores por $1 tan bajito? Pues no hemos hecho la cuenta en este momento, pero es dramático. Es decir, es que como está variando tanto, pues había que estar haciendo la cuenta a cada rato, pero muy seguramente en estos días vamos a calcular por cada 100 pesos cuánto es. Pero pongamos, se exportan 2.500 millones de dólares y por cada dólar 100 pesos, pues simplemente haga la multiplicación, cuánto se deja de recibir. 2.500 millones multiplicado por 100 pesos. Entonces eso sería 250.000 millones de pesos. Una cifra en un muy año. alta. Una cifra muy alta. Se baja en 100 pesos en promedio durante el año, durante todo un año. Esto es, si esa tasa se mantiene por debajo en 100 pesos, pues estamos hablando de 250.000 millones de pesos. Ahora viene un incremento que a ustedes, como dice, son intensivos en mano de obra, y es el incremento del salario mínimo para el próximo año, y el gobierno ha dicho que es muy factible que pueda estar entre un 9 y un 11%. Ahí sí sería un golpe muy duro. No, pues sí, porque la inflación está en el 5%, entonces, y es el problema, porque nosotros somos formales e intensivos en mano de obra. Hay otras actividades donde la mano de obra no representa el 50%, sino el 10 o el 15%, entonces los afecta menos. Pero además, en el campo hay un 80% de las actividades que son informales y que entonces pues no le importa si el salario mínimo sube el 5 o el 20 o el 30, porque igual pagan lo que quieren y lo que pueden, que es muy por debajo del salario mínimo. Entonces esto viene a afectar a las actividades formales y pues ese sería otra afectación mayúscula si la tasa de cambio no reacciona. La única manera de poder compensar eso es con la tasa de cambio. Y la otra es con productividad, que es lo que siempre se ha hecho, pero eso tiene límites. Las mejoras en productividad no pueden mejorar al infinito. Bueno, doctor Augusto Solano, luego de estas malas noticias con $1 que sigue cayendo, el impacto que tiene en la caja, en las empresas exportadoras, en este caso ustedes, los floricultores, hablemos de noticias positivas. En esta semana que comienza, arranca Proflora, que se celebra cada 2 años. Es un evento muy especializado. Asisten países que son compradores de flores colombianas, pero también se presentan las nuevas innovaciones, en fin. ¿Qué tenemos para este año, doctor Augusto Solano? A ver, primero, Proflora es cada 2 años. Precisamente, entonces eso genera mucha más expectativa. El último Proflora fue en el 2023. El del 2021 lo tuvimos que cancelar por pandemia, pero la feria se ha venido realizando cada 2 años desde 1991, donde se inició de manera muy primaria porque era en el Coliseo Holstein, hasta evolucionar a lo que tenemos hoy, el mejor pabellón que yo creo que hay en Colombia, que es el pabellón Óscar Pérez de Corferias, en un solo pabellón. Esta vez lo vamos a ocupar completamente. Van a encontrar más área de exhibición y obviamente nuevas variedades.
y es un momento de encuentro de la floricultura internacional, donde recibimos alrededor de 1.500 compradores de 60 países. Entonces, es un momento muy especial para encontrar, que se encuentren compradores y floricultores y vendedores. También es un momento donde los breeders, los obtentores, los que crean variedades, que son por lo general unas empresas diferentes, muestren su... Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Variedades. Entonces un cliente, un comprador de Japón puede venir y ve que un breeder sacó una nueva variedad, entonces le dice al floricultor que le provee sus flores: por favor, compre esta variedad que a mí me gusta y se la voy a comprar. Entonces ese tipo de actividad también se genera allí, de manera que sí, vamos a tener unos días de mucha dinámica y de mucha energía para el sector. Es el diálogo con el doctor Augusto Solano, presidente de Azocolflores. El dólar, pero también las buenas noticias. Comienza en esta semana, el 1 de octubre, aquí en Corferias, ProFlora. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Continuamos el diálogo con el presidente de Azocolflores, el doctor Augusto Solano. La revaluación del peso definitivamente tiene en serios problemas a los exportadores, en este caso al sector floricultor. Pero adicional a eso, continuamos hablando sobre ProFlora, que se va a desarrollar a partir de este 1 de octubre aquí en Corferias. Se van a reunir los productores, pero también los compradores en los mercados internacionales. Son cerca de 60 países quienes van a estar presentes, sus delegaciones en esta reunión muy especializada. Bueno, doctor Augusto, entonces, ¿qué países tenemos invitados para esta nueva versión de ProFlora 2025? No, yo diría que no hay alguna nación pues, que nueva que esté viniendo. Es que ya sí, con 60 ya claro, tiene muchos. Y pues los Estados Unidos siguen siendo nuestro principal comprador. El 80% va allá. Pero los otros que juegan un papel importante son Japón, Corea, España, Canadá. Seguimos exportando a Rusia. En una época exportábamos mucho, ahora con las circunstancias menos. E inclusive también enviamos flores a Ucrania, a Kazajistán, a Azerbaiyán, 60 países, es decir, llegamos prácticamente a todas partes. Y siempre hay expectativas de que se puedan dar más negocios, ¿no? Que se puedan abrir más oportunidades. Sí, indudablemente. Esto es un proceso, por eso lo hacemos cada 2 años, porque no son ventas inmediatas. Un comprador ve un cultivo que no le compra, le gusta lo que tiene, entonces le pide unas muestras y después poco a poco se van estableciendo relaciones. Son relaciones que se construyen con el tiempo. Y Colombia tiene una ventaja y por eso vienen tantos y son tan apetecidas nuestras flores, que Colombia tiene muchos tipos de flor. Tenemos unas 60 especies, el clavel es una especie, la rosa una especie, la astromelia, y dentro de cada uno hay muchísimas variedades. Y Colombia maneja unas 1.400 variedades. Hay otros países como Ecuador y Kenia que el 80% de lo que producen son rosas. Entonces aquí tenemos una variedad mucho más amplia y por eso se ha entrado el negocio de los bouquets, que son los arreglos que ya salen listos para los supermercados. Entonces aquí se pueden hacer arreglos según pida el cliente, de $5, de $10, de 20, de 40, de 50, de colores
pasteles, de colores más vivos, de lo que quieran. Entonces, esa variedad hace que Colombia pues sea un proveedor muy valorado. Ahora, en este encuentro, y se ha vuelto muy especializado, pero también hay muchas variedades nuevas que están ingresando al mercado, que tienen mucha acogida entre los compradores a nivel internacional. Pero las flores nativas, doctor Augusto, ¿se han trabajado? ¿Tienen algún mercado? ¿O definitivamente es única y exclusivamente para atender el mercado colombiano? Muy poquito porque que en algún momento tratamos de hacer algo con el CIAT y con el ICESI para desarrollar las flores nativas, porque hay que hacer un proceso primero de domesticarlas y segundo hay que hacer que evolucionen para lograr una buena productividad, resistencia a las enfermedades y todo eso. De manera que estas son flores, todos los años salen variedades nuevas, pero por lo general son casas extranjeras. Es que es una actividad muy dispendiosa. Por ejemplo, una casa que desarrolla variedades de flores puede en un momento dado hacer 8.000 cruces naturales, sí, de unas flores con otras, y empieza a evaluar productividad, qué tan bonita es, qué tan resistente a las enfermedades, qué tan bien viaja en el avión, cuánto dura en florero, y al cabo de unos 3 o 4 años escoge 3, imagínense, y esa la registra y cobra por eso. Hay que pagar la propiedad intelectual de eso porque ha sido un proceso. Entonces eso no es que se toma una flor de estas que se da aquí silvestre y que entonces ya se pueden producir cantidades de flores en forma económica y rentable. Y por otro lado, estos desarrollos tienen que ver con lo que pide el mercado, y las flores se desarrollan mucho, se mueven mucho con la moda, los colores. En todas estas casas están especializadas, pero yo no pierdo la esperanza que logremos en algún momento dado desarrollar algunas de esas flores nativas que le den un toque de diferenciación a nuestros buquetes. Claro, porque ese es un trabajo muy arduo y, como usted lo dice, de conquistar mercados y que los acepten también a nivel internacional. Pero las flores exóticas sí han tenido mucha fuerza, ¿no? Las que vienen de Amazonía, el Guaviare y todas estas zonas del país. Sí, pero digamos que esas que vienen de allá no son las que se exportan. ¿No? En la zona donde se cultivan estas flores tropicales y follajes es el eje cafetero. Por eso nosotros tenemos una oficina de Azocolflores en Pereira que atiende toda esa zona, y allí ya hay unos productores pequeños, pero muy bien organizados y que tienen unas flores de muy buena calidad, que en una época se exportaron casi todas, pero con la revaluación tuvieron que buscar el mercado local. Ahora están empezando a exportar otra vez, pero ellos tienen un mercado principalmente en Colombia. Tal vez una flor, la más reciente, hablando usted de flores nativas, sí, es la flor de inírida. Ah, sí. Esa sí es nativa del Guainía, y hay unos muchachos emprendedores que la están exportando. Esa flor de inírida muy especial. No son grandes cantidades, pero se han logrado colocarla en el mercado. Sí, señor. Finalmente, doctor Augusto, entonces, ¿comienza el 1 y va hasta cuándo? Eso va a ser la semana entrante. Eso son apenas 3 días. Pero son empresarios y ustedes un sector muy especializado, ¿no? Sí, indudablemente, sí. Es los productores de flores de acá y de algunos otros países, inclusive nuestros colegas competidores de Ecuador vienen algunos de Costa Rica, y compradores, y como le digo, vienen de 60 países, de Japón, de Rusia, de muchos lugares, y mucho de Estados Unidos y Canadá, obviamente. A Chile también le vendemos flores. ¿También Chile? Compran flores, especialmente crisantemos. ¿Y otros mercados que se estén destacando más? O sea, que no son los tradicionales, sino que están comenzando
a presentar un buen balance para las flores colombianas, ¿cuáles son? No, yo creo que estamos concentrados en los que tienen más poder adquisitivo, en donde tenemos más posicionamiento, como son Corea, Japón, Canadá, sí, España, fundamentalmente. Algo se manda a los Emiratos, pero no tanto. Actualmente la nueva ruta de la aerolínea Emirates está llevando en ese vuelo de pasajeros 17 toneladas diarias, de las cuales 10 se quedan en Miami y 7 siguen para Emiratos, a Dubái, y de allá se distribuyen a distintos lugares. Pues, doctor Augusto Solano, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Hay que recordar algunas cifras. En el 2005 Colombia continúa consolidándose como el segundo exportador de flores del mundo, con un crecimiento en volumen de exportaciones que superaron las cifras del año anterior y se acercaron a 61.000 toneladas para las fechas claves como son San Valentín y el Día de la Madre. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, pero la demanda también viene creciendo en mercados asiáticos como Corea del Sur, Japón. La industria se ha enfocado en la innovación, la sostenibilidad y por supuesto el cumplimiento de los estándares fitosanitarios para mantener su competitividad en los mercados internacionales. Hay preocupaciones, por supuesto, como la situación de la tasa de cambio, un dólar que está muy por debajo de los 4.000 pesos, situación que genera problemas de caja, dificultades para los exportadores colombianos que reciben menos pesos por cada dólar que se coloca en los mercados a nivel internacional. Doctor Augusto Solano, de verdad, muchísimas gracias, muy gentil por haber estado estos minutos aquí madrugando en el campo. Gracias, feliz día. Encantado, Luis Enrique, y allá lo esperamos para que usted vea de primera mano la belleza que produce este sector. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Y ahora estamos saludando al doctor Manuel Antonio Gómez Vivas. Él es el director de sostenibilidad de la Federación Nacional de Ganaderos. Doctor Manuel Antonio, bienvenido al campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias por su invitación. Oiga, doctor, tenemos buenas noticias de parte de usted, de una investigación. ¿Por qué no nos comenta cuál fue el galardón que recibieron y en qué consiste esta investigación de la cual usted es coautor? Sí, desde FEDEGAN participamos en una investigación que se llama Beneficios Ambientales y Sociales Conjuntos de la Agricultura Diversificada. Esta investigación es un análisis riguroso que tiene como esencia que algunos desafíos como la simplificación agrícola y pecuaria pues continúa expandiéndose en forma de monocultivos. Aquí nosotros en esta investigación lo que estuvimos viendo en este paper es que básicamente nosotros tenemos parte de soluciones diversificando nuestra agricultura y nuestra ganadería, particularmente desde la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, la diversificación en la parte pecuaria bovina, pues lo estamos haciendo con trabajos de sistemas silvopastoriles cuando aplican, o trabajos estratégicos de sabanas inundables cuando también aplica la forma de manejarlo. Ahora, el trabajo premiado es sobre sostenibilidad en la ganadería en Colombia. El trabajo premiado es un trabajo sobre sostenibilidad por el reconocido investigador Sia Meravi de la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos, donde participamos como Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN en ese premio, que es la tercera edición del premio Frontiers Planet Prize. Y de otra forma, podríamos decir también que este importante galardón resalta para Colombia y para los ganaderos y particularmente técnicos, tecnólogos, todos los que trabajamos en pro de la ganadería sostenible, un reconocimiento importante. Está viendo cómo Colombia, entre este grupo tan importante de universidades, centros de investigación que concursaron, está resaltando las actividades de una ganadería sostenible, si bien con sistemas silvopastoriles donde los diferentes estratos llamados un policultivo, gramíneas y leguminosas rastreras, arbustos, árboles y palmas
generan un ecosistema, generan un ambiente ideal para el bienestar animal, para toda la parte asociada a contribuir a la captura de carbono, y la fauna, flora y toda la biota del suelo, pues permite generar unas condiciones para tener mayor ingreso de nuestros ganaderos, mayor beneficios ambientales y sociales y por supuesto gobernanza territorial. En resumen, estos sistemas han funcionado muy bien aquí en Colombia y en el mundo, y queremos destacarlo, agradeciendo por supuesto a nuestros ganaderos, técnicos, extensionistas, donde apliquen los sistemas silvopastoriles, sin olvidar también que mencionamos las sabanas inundables de nuestra Orinoquía, Casanare, la parte de Arauca y las del sur, que podemos encontrar también del Caribe, pues representan unos desafíos interesantes para la biodiversidad y para hacer cada vez más una ganadería sostenible. Ahora, ¿por qué los monocultivos son un riesgo? ¿Qué detectaron ustedes? Cuando hablamos de monocultivos, entonces generalmente estos monocultivos, llámese ganadería o en general una parte agrícola, como lo menciona el investigador de la Universidad de Colorado, pues tienen afecta mucho la biodiversidad de plantas. ¿Qué significa? Que para plagas, malezas y enfermedades, cuando hay una sola especie y variedad, pues es más susceptible de ser atacada por diferentes patógenos, plagas que pueden afectar y llevan de contera una incorporación generalmente de un componente químico para controlarlas. Cuando se manejan monocultivos. Cuando lo hacemos en policultivos, pues pueden ser que ese riesgo de enfermedades, plagas, malezas, empieza a disminuir precisamente por un balance ecológico, un balance de las especies. Ciertas especies controlan a otras, ciertos microorganismos controlan a otros, ciertos insectos controlan a otros, y ese control biológico hace que tenga menos gases de efecto invernadero, menos huella de carbono, menos huella hídrica, menos costos, y por eso deja al planeta en unos límites para disminuir las emisiones y para disminuir tantos químicos que podrían afectar esta biota. Es básicamente eso, monocultivos frente a policultivos. Ahora, uno podría llegar, no sé, a una conclusión de que la ganadería es sostenible con la implementación de sistemas silvopastoriles y no como se le ha criticado. Es una herramienta, y así hemos sido reconocidos, no solo por el premio Frontiers, sino también hemos sido reconocidos como una de las soluciones al cambio climático. Eso también lo hicieron ciertos investigadores de la revista Science, y otros ya manifestaron científicamente, porque estamos hablando es con información, con datos, son 10 años de recopilar información de campo directamente con mediciones muy objetivas, muestran una solución importante para capturar más carbono, premiar biodiversidad, generar productividad, eficiencia, sobre todo ambientes ecológicos saludables. No es la única solución, por eso yo siempre menciono en estas charlas a las sabanas inundables, que puede ser otro tipo de ecosistema donde no aplica tanto el componente arbóreo, que los tiene por supuesto para bosques ripiales, bosques de galería, pero se aplica por ejemplo en estas sabanas bancos proteico-energéticos, en los cuales alimento al ganado de una forma eficiente y conservo de la forma natural las sabanas inundables, que también son un sumidero muy importante de carbono, por colocar un ejemplo. En el informe o en este estudio, lo que uno puede decir es que la ganadería colombiana sí está trabajando de una manera responsable para preservar el medio ambiente y hacer frente al tema de controlar el CO2. Totalmente, Luis, claro que sí, excelente pregunta, por supuesto. Nosotros como ganaderos, 658.000 familias ganaderas, sector que genera 1.500.000 empleos directos y que participa con el 1.4% de la generación de riqueza del país, del PIB nacional, pues podemos decir que estamos haciendo las cosas, vamos en un camino, porque la sostenibilidad realmente es un camino para avanzar en ganadería sostenible. Te comento, tenemos más de 1.500.000 hectáreas ya trabajadas en manejos sostenibles, de los cuales superamos
sistemas silvopastoriles incluidas allí, no intensivos, y también intensivos con acueductos ganaderos, con cuidado de bosques, con áreas de restauración, con áreas de conservación. Todo esto premia una ganadería sostenible. Directamente a tu pregunta, por supuesto que lo estamos haciendo. Tenemos un desafío y un camino largo por delante, pues nuestros productores están muy comprometidos para trabajar en soluciones basadas en la naturaleza, mejorar su ingreso y, por supuesto, la pregunta, capturar más carbono. Somos emisores, nuestros bovinos emiten CO2 dentro de sus procesos digestivos, en la rumia, los eruptos, en el estiércol. Claro que hay emisiones de dióxido de carbono, pero también de metano, en este caso dióxido de carbono, pero también somos muy conscientes que nosotros, haciendo las cosas bien, como lo estamos haciendo en muchos sitios, capturamos más carbono del que emitimos. Es decir, nuestros predios son carbono positivo a la captura, es decir, el balance se vuelve beneficioso. Capturamos más de lo que emitimos, es decir, que estamos capturando de otros sectores, comercio y servicio, de otras actividades, del parque automotor y demás. Todo eso se logra, como lo estamos haciendo, en un camino hacia la sostenibilidad. Finalmente, doctor, todas estas conclusiones que se dan en este estudio que ha sido galardonado, ¿cómo se puede aplicar? Pues ya sabemos que en la gran ganadería, pero por ejemplo, para el pequeño agricultor que lo está escuchando a esta hora, ¿cuál sería ese mensaje de cómo trabajar todo esto que usted nos ha explicado en ese programa de una ganadería sostenible? Bueno, primero un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan también y nos escuchan en este espacio importante de Caracol, en el cual podríamos decir que sintamos orgullosos de ser ganaderos, pequeños productores. Lo podemos hacer de una forma sencilla: división, donde los árboles empiezan a jugar un papel importante para capturar más carbono, pero también para tener aves, para tener árboles frutales donde las abejas, por ejemplo, polinicen de una forma natural, que son ambientes saludables. Árboles dispersos en potreros, 25 o 30 árboles por potreros, o cercas vivas. Colocar acueductos ganaderos. El ganado no va al agua, sino yo lo puedo conducir con mangueras y, aprovechando la gravedad, llevo el agua a los bebederos y los controlo para que no haya desperdicios allí. Otra forma importante de hacerlo es llevar registros administrativos. Cuando mi vaca, puedo tener 1, 2, 3 vacas, cuando parió la vaca, qué alimento debo mejorar la nutrición para que en un espacio de 60, 70, 80 días vuelva a estar en gestación, mejora mi ingreso y yo no tengo mis vacas con días abiertos, es decir, muchos días sin parir. Eso son prácticas sencillas que, llevando registros, haciendo palpaciones, por supuesto llevando la asistencia técnica de nuestros técnicos, tecnólogos profesionales, hacemos cada vez una ganadería más sostenible. Ahí están también pastoreando mi ganado en el momento óptimo, no cuando los pastos están semillados, porque cuando mis vacas y mis bovinos consumen eso para producir carne, leche, pues hacen más eruptos y más efectos de gases de efecto invernadero. Pero cuando yo pastoreo en los momentos óptimos, antes de la floración de mis pastos, pues estoy dando mejor alimentación, más nutrición, más leche, más carne y menos emisiones. Eso por colocarle algunos ejemplos. Doctor Manuel Antonio Gómez, director de Sostenibilidad de Fedegan de Verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio comentándonos este premio compartido de Frontiers con una investigación de la Universidad de Colorado, una co-investigación, coautoría. Doctor, muchísimas gracias, un feliz día, muy amable. A ustedes muy amables por la invitación y recuerden, tenemos que saber que nuestras vacas enfrían el planeta, somos una parte importante de la solución al cambio climático y lo estamos haciendo con nuestra ganadería responsable, es una ganadería sostenible. Desde Fedegan y el área de ganadería sostenible, un cordial saludo para todos. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Un saludo muy especial a María Camila Tovar Avendaño por su colaboración con el programa, pero por supuesto también a todos nuestros oyentes. Hasta entonces.